overnight has given birth to a new media, and that is leading to a new form of journalism. En el último Digital News Report, un informe global sobre consumo de noticias en el que nuestro centro colabora con el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, hay un dato muy significativo. El 90% de los internautas españoles sigue confiando en las marcas periodísticas clásicas, las conocidas como legacy media, para informarse de los acontecimientos de actualidad. Esto es relevante considerando algunos acontecimientos recientes, hechos como el Brexit o las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde la difusión de noticias falsas parece que ha tenido una influencia muy significativa en las decisiones de la opinión pública, han traído a la palestra la necesidad de contar con fuentes acreditadas, organizaciones periodísticas bien consolidadas que permitan dar crédito a la información que se transmite. En la actualidad, los medios digitales entran en su tercera década. Comenzaron a mediados de los años 90 y en los primeros 10 años, más o menos, el desafío principal de las organizaciones periodísticas fue hacerse presentes en el ámbito digital. En la segunda década, entre 2005 y 2015 más o menos, el desafío consistió básicamente en articular adecuadamente esas operaciones. En esta tercera década, el objetivo principal ya no tiene tanto que ver con los medios en general como con los contenidos en particular. Las organizaciones periodísticas más vanguardistas están tratando de fortalecer sus contenidos periodísticos a través de un uso innovador y creativo de las tecnologías digitales. La convergencia creo que está superada en casi todas partes, ¿no? Mucho más cuando ya la mayor parte de los competidores hoy en día son 100% digitales. Entonces en ese terreno ya no puedes estar atrás. El gran reto para los medios tradicionales como es el nuestro es cómo poder competir con esos medios 100% digitales de forma ágil. A veces que una gran organización como es Unidad Editorial o como puede ser Prisa o Vocento, ¿no?, se adapten a una estructura digital o a un mundo digital donde todo pasa más rápido, donde todo pasa de forma más ligera, donde todo se decide mucho más rápido, eso es complicado. A todos los medios el cambio digital nos pilló un poco con el paso cambiado y con la prioridad en el papel, pero el país asumió que debía trabajar en una disrupción, en un cambio permanente que iba a ser bastante incómodo, que iba a requerir mucho esfuerzo, pero que también iba a dar muchas satisfacciones. En nuestro caso, ¿no?, que es un medio tradicional que está derivando hacia ser un medio mucho más digital, seguimos teniendo un núcleo de trabajo muy grande de periodistas, de reporteros tradicionales, ¿no? Y nuestro siguiente gran reto es incorporar en la redacción perfiles técnicos, perfiles de desarrolladores, de maquetadores, de diseñadores, en fin, gente que nos ayude a dar un impulso diferente, ¿no?, a hacer cosas distintas a las que hacemos habitualmente. Lo importante es tu mentalidad, la forma en la que pienses que hay que hacer un artículo periodístico, la forma en la que hay que hacer periodismo. Conozco a muchísimos periodistas, titulados periodistas, pero que escriben muy pocas líneas de texto y bastantes líneas de código y bueno, incluso hay técnicos que escriben sin muchas líneas de código, pero con una mentalidad periodística. Lo hacen buscando un titular a través de unas líneas de código. Entonces hay que ir un poco más allá. Lo importante es que las personas con diferentes cualidades trabajan juntos. Estamos viendo como en Estados Unidos incluso hay periodistas que interrumpen su carrera profesional para dedicarse un año a aprender código hasta el fondo. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que para hacer periodismo hoy en día hay que pensar en el código como el inglés hace 10 años. Pues las redacciones digitales, lo principal para mí es la estructura, ¿no? No tenemos una estructura jerárquica tradicional donde hay una persona que sepa más que todo el mundo, sino que en realidad es una suma de talentos, trabajamos por equipos multidisciplinares donde pues, de forma autoorganizada, de forma autónoma, somos capaces de sacar producto. Y bueno, creo que la diferencia principal es esa, ¿no?, la capacidad que tiene la última persona que entra por la puerta de tomar decisiones y del conocimiento
conocimiento que al final somos capaces de compartirlo con el resto de la redacción. Las organizaciones periodísticas clásicas tienen dificultades que no pesan sobre los medios llamados nativos digitales. El hecho de no ser nativos, de no manejarse con los códigos, con las tecnologías, con los lenguajes, es una dificultad añadida que en muchos casos se está demostrando complicada de superar. Creo que se está hablando ahora mucho de la transformación digital, cuando en realidad tenemos que estar hablando de la transformación móvil, de los medios de comunicación. Entonces creo que en muchos medios de comunicación más tradicionales están en ese punto, pero creo que estamos llegando muy tarde a ese lado. Hay un gap enorme entre lo que pasa en la sociedad y lo que hay en los medios de comunicación. Creo que estamos muy anclados en algo muy tradicional, ¿no? Estamos muy anclados a una sociedad que está cambiando muy rápido. Creo que los medios no cambian tan rápido como la sociedad, ¿no? Cuando los medios de comunicación se interesan, por ejemplo, en una red social, por ponerte un ejemplo, esa red social ya es multitudinaria, ¿no? Tenemos que estar preparados para otras revoluciones que deban venir. El Internet de las cosas, el hecho de que haya dispositivos conectados con tu hogar, que te hablen, que puedan imprimir cualquier información en una nevera o en una televisión, ese yo creo que va a ser el siguiente reto al que todavía los medios no estamos llegando. La tecnología año tras año nos sorprende. Hace unos años hablaba de los smartphones, ahora están los smartwatches, están agregadores de contenido, el periodismo está cambiando y tenemos que adaptarnos muy rápido. Tenemos que tener, en nuestro caso tenemos un laboratorio de innovación donde tratamos de probar, experimentar, de testar con los usuarios nuevos soportes, nuevas formas de comunicar, y con los datos analizados pues ya intentamos entender cuáles serían los próximos pasos que tenemos que dar. Entonces sí que es verdad que si no estás innovando, si no estás entendiendo las nuevas tecnologías, antes o después te quedarás fuera. La experiencia digital nos obliga también a innovar ahí el concepto de cadena, el concepto de programación como una parrilla. Todo eso está en discusión desde el momento en que las nuevas tecnologías digitales cuestionan directamente lo que es una cadena de radio. Ahora no es necesario tener postes para hacer radio y llegar a la población. Digitalmente se puede hacer. El consumo bajo demanda también ha redefinido lo que es el concepto de la parrilla, de programación. No queda otro camino, sinceramente, que la apertura, que las alianzas, que ser capaces de colaborar con Facebook, con Google, con todos los grandes actores de Internet y, por supuesto, con cualquier experiencia interesante que pueda surgir gracias a esa tecnología y que nos ayude a hacer nuestro trabajo mejor. En el periodismo actual es imprescindible organizarse en equipos, tanto dentro de los medios de comunicación como entre distintos medios de comunicación entre sí. Para poder hacer investigaciones periodísticas fuertes en la actualidad, ese tipo de consorcios, ese tipo de organizaciones periodísticas se están demostrando la forma más adecuada y más efectiva. Tenemos que convertir las empresas periodísticas en empresas tecnológicas y es un paso importante que tienen que tener conciencia pues, los directores de los medios de comunicación, porque esto no va de escribir noticias, de tener fuentes, sino que también va de cómo contamos esa información, cómo trabajamos de forma conjunta desarrolladores, gente de analítica, gente de diseño con periodistas, ¿vale? No trabajan los técnicos para los periodistas, sino trabajan con los periodistas, y justo cuando se hace ese mix de unión de esos equipos multidisciplinares pues hacen que las cosas sucedan. Hacemos cosas impactantes para la audiencia. Las grandes plataformas de información o de contenidos en este momento son Facebook, son YouTube, son Twitter y todas las redes sociales en las que circula comunicación y circula información, y ahí los periodistas hemos pintado muy poco. Hoy tenemos una parte muy importante del tráfico que viene de redes sociales, que viene de SEO, que viene de correo electrónico, que viene de plataformas de mensajería que ni siquiera sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, en cierto modo, los medios están perdiendo un poco el control de dónde se distribuye su información. Tenemos que asociarnos con un objetivo común. Y lo digo de cara a hacer periodismo, pero también de cara a hacer negocio. Los medios no podemos ir por libres. No se pueden hacer grandes investigaciones. Hoy en día hay grandes filtraciones, como en Wikileaks o casos similares, ¿no? O las de Snowden, y eso no lo puede investigar una sola persona, ni siquiera un grupo de 100 personas.
sino que se tiene que investigar de forma distribuida. Nosotros creemos mucho en proyectos colaborativos con medios de otros países, como por ejemplo hicimos en Medicamentalia, porque es imposible tratar temas grandes internacionales con enfoques en diferentes países sin la colaboración de periodistas locales que conocen mucho mejor su país que tú. Nosotros creemos que es mucho más efectivo trabajar con periodistas de un sitio que te pueden explicar su país, intercambiar puntos de vista, hacer proyectos globales sobre cómo está, por ejemplo, el acceso a los medicamentos en el mundo, que intentar ir solo país por país entendiendo todo, creyéndote que eres más listo que él. A blockbuster release. Panama Papers. The documents were leaked to the Germans. Si la corrupción se mueve a nivel global, el periodismo que la destapa tiene que moverse también a nivel global. Las nuevas tecnologías nos lo hacen tremendamente fácil, trabajar en colaboración, ¿no? Además, como demuestra la investigación, la última que hicimos con el consorcio, los papeles de Panamá, los periodistas pueden fiarse de los otros periodistas. Si decidimos todos fiarnos de todos, pues esa colaboración se hace realmente enorme y ocurre que durante 9 meses los periodistas mantengan el secreto sobre un enorme proyecto sobre el que están trabajando y que gracias a esta confianza que han generado va a tener un impacto y ha tenido efectivamente un enorme impacto a nivel global. También creo que tiene que ser una tendencia colaborar y abrir tus datos y abrir tu metodología y tus fuentes para decirle al lector que puede comprobar cada coma de lo que tú no has puesto, porque el periodista ya no es un ser intocable que dice lo que quiere y nadie le pone en duda. Tiene que rendir cuentas también ante los lectores. ProPublica fue un poco, o por lo menos el primer medio grande que tenía esta moción sin ánimo de lucro, de datos abiertos, de trabajar con datos de forma colaborativa y permitir que todos los datos de sus investigaciones fueran públicos y también de tener una metodología abierta y de explicar cómo ha sido ese proceso, ¿no? Seguramente sea el referente y es el referente un poco para todos. Nosotros queremos colaborar con medios, nosotros no somos competencia, hacemos otro tipo de investigaciones más a largo plazo, pero necesitamos la ayuda de los medios para llegar a más gente. En España, con los medios tradicionales, es muy complicado hacerle entender a un director de periódico tradicional que tú has hecho una investigación y ellos la pueden coger sin dinero mediante, que es una cosa que les cuesta muchísimo entender, y republicarla citando la fuente. En esta época en que cada vez cuesta más ser protagonista y ser relevante en un mundo que va a una velocidad tremenda, los periodistas y las redacciones tenemos que ser abiertos, generosos. Tenemos que aprender a hacer algo que no hemos hecho durante muchos años, décadas, siglos casi, que es trabajar en colaboración. El periodismo ya no puede venderse como una plataforma unidireccional, ¿no? Nosotros creemos que una noticia que no explica de dónde vienen esas cifras que saca o cuál ha sido su metodología o cuál ha sido la fuente no es creíble y un lector no tiene por qué creerlo. El periodismo de datos es una de las líneas emergentes más claras de los últimos años. Ese periodismo basado en grandes volúmenes de datos está dando lugar a algunas de las manifestaciones de los productos periodísticos más avanzados. El periodismo siempre ha funcionado con datos. Los datos siempre han sido la base del periodismo. Sin datos no hay periodismo. Incluso los datos son necesarios para tener una buena opinión, un buen editorial, un buen análisis. El dato es la base de todo el periodismo y siempre lo ha sido. El periodismo de datos es simplemente periodismo hecho a partir de entrevistar unos datos. Llevamos décadas viendo ejemplos de periodismo de datos en diferentes medios, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Que hoy en día entrevistar una base de datos muy grande es relativamente muy sencillo con respecto a lo que era simplemente hace 10 años o hace 5 incluso, ¿no? Entonces por eso estamos viendo cómo se está difundiendo cada vez más, se está arraigando cada vez más y de hecho en todas las grandes investigaciones de los últimos años, si no están todas basadas en datos, todas tienen una parte muy importante de análisis y descubrimiento de datos. Nuestro trabajo es encontrar esa historia dentro de los datos, pensar en la mejor forma posible de contarla y aportar nuestra expertise al resto de la redacción, a los reporteros, y que ellos nos ayuden incluso a contar una historia. Por eso yo creo que es fundamental esa parte de colaboración entre el periodista de datos y el reportero clásico.
El trabajo que hicimos a nivel internacional sobre los inmigrantes que mueren intentando llegar a Europa, todo el mundo sabe que mueren migrantes, pero resulta que hasta hace 2 años nadie se había puesto a contar cuántos eran. Entonces hicimos un trabajo de crear una base de datos que empezaba a contar, y el dato que hoy escuchamos más o menos cada mes, que lo recoge la Organización Internacional para las Migraciones, hasta hace 2 años no era un dato oficial. Y esto fue gracias a la investigación periodística que se hizo detrás. El principal problema del periodismo de datos no es el periodismo, el principal problema son los datos. Quiero decir, en España es muy difícil acceder a los datos, es muy difícil recopilar los datos, ¿no? Y creo que en ese sentido el mundo de los medios, sobre todo en España, porque en Estados Unidos está más trabajado, tiene que aprender a trabajar en conjunto. Tenemos que aprender a trabajar de forma conjunta para elaborar mejores bases de datos, para hacer los datos más accesibles, para presionar a los gobiernos y que no sea más sencillo obtener datos, ¿no? La relación entre periodismo de datos e infografía está dando lugar a productos periodísticos de altísima calidad y particularmente aquí en España estamos viendo algunos resultados enormemente meritorios. Bueno, la infografía no es un género nuevo, es una palabra relativamente nueva, eso sí, ya no es tan nueva porque llevamos 20-25 años hablando de ella. En realidad, gráficos, explicaciones gráficas, visualizaciones de relaciones, de estadísticas, ha habido siempre, no es una cosa, digamos, reciente. Lo que pasa que es verdad que la tecnología pues, te permite, digamos, dar un salto más allá, sobre todo en lo que se refiere a animaciones, sobre cosas interactivas, ¿no? Elementos interactivos que antes no permitía. Los periódicos en los últimos 25 años, diría yo, sí que es verdad que han potenciado el uso de la infografía como género periodístico, que antes, digamos, podía ser más esporádico o en la mayor parte de los medios limitarse a mapas o gráficos sencillos de barras o de fiebres y estas cosas. A partir de ahí ha habido un boom gigantesco de la infografía. España ha sido un país de referencia en los últimos 25 años, si hablamos de infografía, una referencia, yo diría, imprescindible en los países punteros. De aquí han salido una generación de infografistas, bueno, que sobre todo con la crisis han tenido que emigrar. Hay un montón de españoles ahora en Estados Unidos trabajando en medios como el Washington Post, el National Geographic, el New York Times, Los Angeles Times. A veces me preguntan por qué en España ha habido esta generación o esta remesa de infografistas tan buena. Yo diría que ha sido un poco intuitivo o intuitiva el nacimiento de esta generación. No ha habido, porque no hay centros de formación. Hoy día España, y esto me da mucha pena decirlo, el nivel de la infografía en España no está al nivel del que estaba, ha bajado. Y yo creo que la crisis, tanto económica como la del sector de los medios, ha influido terriblemente. Es decir, los medios hoy día en España tienen un nivel de infografía menor, sobre todo en papel, en los medios impresos. En digital sí que es cierto que hay experiencias muy interesantes. Los medios nativos digitales, que viven, a mi juicio, con muchas dificultades, pero con otro espíritu, con otro ánimo, ellos sí que están experimentando cosas nuevas, con otro tipo de perfiles, seguramente, a lo mejor un poquito menos periodísticos. El concepto de audiencia en realidad ha saltado por los aires. Ahora hay públicos enormemente fragmentados y en la era de las redes sociales ya ese objetivo de crear una audiencia más o menos aglutinada y homogénea es enormemente complicado. Ahora hay que lidiar con individuos que actúan individualmente en la red y desde ese punto de vista ganarse su interés es uno de los objetivos de las marcas periodísticas. Creo que mis competidores no son solo Onda Cero, COPE o Radio Nacional, el resto de emisoras de este país. Yo también compito con Netflix, que me roba tiempo de atención de mis oyentes y se lo lleva para sus series o para sus programas. Yo tengo que pensar que YouTube es mi competidor también, en términos de radio musical y en términos de radio convencional. Yo creo que hoy en día conocemos mucho más de los lectores que antes. Hoy en día, gracias a procesos de cookies, de registros a través de Facebook, registros a través de nuestro periódico, conocemos más
a los lectores y si sus gustos cambian o si de repente desarrollan intereses por otros temas que no les habían atraído habitualmente, eso lo podemos saber. Nuestros lectores, que vienen igual solo una vez a leer una noticia por viralización de contenidos a través de Twitter, de los que conocemos menos. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre un desarrollo de unos temas que igual no van a ser masivos, pero que atraen a unos seguidores, unos lectores muy fieles, y luego también contenidos, digamos, más generales, que pueden atraer a gente a la que vamos a conocer menos, pero que también tenemos que atraer a la lectura del periódico. En contraste con la televisión o con los medios impresos, la radio no tiene datos continuos día a día de cuáles son sus audiencias. También aquí yo querría destacar un factor, no de ruptura, pero el EGM mide consumo de radio y ahora está midiendo también el consumo de radio digital o radio en diferido. Pero la radio, como otros medios, empieza a tener otros estímulos en cuanto a audiencias que todavía no valoramos bien. Y yo creo que tenemos que valorar bien. Por ejemplo, el nivel de seguimiento o de conversación que somos capaces de generar en las redes sociales. Bueno, esta es una medida también de tu influencia y de hasta qué punto eres relevante y sintonizas con los temas que preocupan a la gente. Esto todavía no se valora mucho, o por lo menos la gente no lo tiene como una referencia, pero estoy convencido de que en un futuro no muy lejano las audiencias en la radio no se van a medir solo por el EGM. Es importante, hay que pensar que Google, Facebook se quedan la mayor parte de los ingresos por publicidad digital. A los medios nos queda un remanente, ¿no? Y ya somos muchos medios a repartir. Entonces la principal dificultad está en ver cómo ese 80% o 70-80% que se quedan los grandes distribuidores de información, que son las redes sociales y los buscadores, cómo podemos lograr que algo de eso repercuta en nosotros. Pero en ese sentido tiene que haber un entendimiento. Ni las redes sociales pueden existir sin los medios, ni los medios sin las redes sociales, porque unos se alimentan de los otros. Las redes sociales no matan al periodista, sino todo lo contrario. En Twitter ganan los contenidos de calidad más poderosa porque la recomendación se hace por autoridad. Los agentes dotados de mayor autoridad son los periodistas. Y la prueba de que lo son es el número de seguidores que se encuentran en decenas de miles de seguidores cada uno de ellos, que refleja que para muchas personas en Twitter son fuentes relevantes de recomendación. La experiencia me confirma que la mejor manera de encontrar los buenos contenidos están en redes sociales. No porque sean de las redes sociales, sino porque me van a enviar a ese artículo tan interesante del País, ese artículo tan interesante del Confidencial, ese artículo, etc. Ellos me hacen la selección y aciertan. A las organizaciones periodísticas clásicas lo que les beneficia claramente es el reconocimiento de su marca, en primer lugar. Hay una serie de atributos que se asocian a esas marcas que en general tienden a ser positivos y que hacen que el público se fíe de esa información. En segundo lugar, tienen otra ventaja competitiva, que es su estructura ya consolidada por el tiempo. Organizar una estructura periodística no es nada sencillo y poder hacer un periodismo de calidad habitualmente requiere de unas estructuras bastante grandes. Nos hemos convertido en meros productores de materia prima, en este caso de una materia prima llamada información. Tenemos un montón de agregadores de contenidos que básicamente lo que están haciendo es beber de esa información, de esa materia prima que comentaba que producimos. La gente está accediendo ya a nuestras noticias a través de AMP, a través de Facebook Instant Article, a través de Apple News y eso pues nos hace que tengamos que entender muy bien cómo se comporta esa audiencia para intentar que no perdamos esa posición o ese branding que tenemos, a que la gente cuando entra a ver esa información no pierda la referencia de la marca, de quién se lo está contando, para no convertirnos en marcas blancas, que quizá es uno de nuestros mayores retos, no convertirnos en esas marcas blancas y hacer que pues, una convivencia entre el tráfico que viene porque le interesa un tema y el tráfico que viene porque quiere leer la cabecera. Ahora bien, no todo lo que se hace es periodismo. Cuando tú tienes una fuente que llega al lector sin la mediación de un periodista, no tienes la verificación que nosotros ejercemos como medio de comunicación de que esa información puede ser veraz, falsa, interesada, no interesada. Es decir, el periodista siempre es una garantía. Por lo tanto, somos más necesarios que nunca para ayudar a la ciudadanía a tener y disponer de una información seria, compleja, rigurosa, veraz, honesta y eso hoy en día es imprescindible.
porque si no, una sociedad mal informada, una sociedad con malos periodistas es una sociedad manipulable. Una ciudadanía con unos malos medios de comunicación o con un periodismo de bajo nivel es una sociedad más pobre democráticamente hablando. For all that we must do to remake ourselves, it's important to remember what remains the same. Without good ideas for stories, without reporting those stories well, writing them well, executing at the highest level in every way, we will not succeed. All the technology tools in the world cannot substitute for strong journalism. Journalism that informs our community and our countries, that forms the basis for civil society and democratic governance.